todos los remanentes. Qué bueno verlos a todos reunidos para aprender más sobre nuestro Dios. Hola, Elcita. Buenos días a todos los remanentes. ¿Cómo están todos? Bien. ¡Qué bueno! ¿Y tú, Elcita, cómo estás? Hola, Gruñón. Yo estoy muy feliz estoy. Porque el día de hoy... Bien, nosotros estamos bien, gracias a Dios. Te contaba, Gruñón. Estoy muy feliz porque el día de hoy la enseñanza trata sobre la herencia. Así es, Elcita. Les cuento, remanentes, que herencia es lo que nuestros padres o familiares nos dejan como regalo. Así es, Gruñón. Por eso es que yo estoy muy, pero muy feliz. ¿Así, Elcita? ¿Y por qué tanta felicidad? A ver, cuéntanos. Les cuento, remanentes, que mis padres me van a dejar de herencia una casa. Y es muy bonita, muy grande. Ah, Elcita, qué bueno. Pero te hago una pregunta. ¿No te van a dejar una herencia que sea eterna? ¿Algo que te ayude y te sirva para toda tu vida? Sí, Gruñón. Me estaba olvidando. También me van a dejar de herencia mis estudios. Seré una gran profesional. No, Elcita, todo lo que me dices está muy bien, pero hay una herencia que es espiritual. Herencia espiritual. Mis padres no me han comentado nada de eso, Gruñón. Te comento que la mejor herencia que nuestros padres nos pueden dejar es Cristo. Ay, Gruñón, necesito que me expliques más, porque es la primera vez que escucho sobre este tipo de herencia. Claro que sí, Elcita. Para eso estamos aquí todos, para aprender sobre las maravillosas cosas que Dios nos ha dejado como herencia. ¿Qué te parece si estamos todos muy, pero muy atentos para escuchar el mensaje de hoy? Sí, Gruñón, necesito aprender sobre esta herencia que me estás hablando. Voy a estar muy atenta. Vamos a estar todos muy atentos. Amén. Adelante, hermanita. Amén, hermanita. Ay, gracias, Gruñón. Muy bien. Entonces vamos a empezar la clase de hoy y el título es Niños de fe que sirven a Dios. Y esos son ustedes, remanentes. Son niños de fe que sirven a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer en Deuteronomio 18 del 1 al 2. ¿Ya? Vamos a leer. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Los sacerdotes levitas, es decir, todos los de la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia con los demás israelitas. Tendrán que mantenerse de los sacrificios que se ofrecen al Señor y de lo que a Él le corresponde. No recibirán herencia como sus compatriotas, ya que su herencia es el Señor, como lo ha dicho, como Él lo ha dicho. Miren, remanentes, aquí la palabra de Dios nos dice que los de la tribu de Leví, que eran llamados levitas, ellos no iban a tener herencia como los demás del pueblo de Israel. Todos se iban a repartir tierras para que puedan vivir, estar con su familia, ¿no? Pero los levitas, Dios les dijo que ellos no tendrían tierras en Canaán. Ahora, esto parece malo, ¿no? Pueden decir, oh, y ahora, pobrecito, los levitas se quedaron sin tierras, no tienen tierras, como los demás sí tienen tierras, pero los levitas no van a tener tierras. No, remanentes, ellos se ocuparían de algo muy, muy importante. Por eso Dios le tenía reservado algo muy especial. Los levitas eran encargados de servir a Dios. Ellos se encargarían de servir y dar el culto a Dios. Para ellos, lo más valioso sería esto. Su herencia sería Dios. Y ellos debían entender eso, que era un pueblo escogido
diferente, ¿no? A sus demás hermanos, porque ellos eran apartados para dar el culto a Dios. En el desierto, ellos levantaron una tienda que se llamó el tabernáculo para dar culto a Dios. Ahí estaba la presencia de Dios y ellos se encargaban de ello. Y posteriormente, con los años, en el templo, ellos ahí darían también el culto a Dios. Entonces, ¿esto era algo malo? No, esto era algo muy bueno, porque era su vida consagrada enteramente a Dios. Por eso Dios quería que ellos se centraran en esto. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. ¿Qué más tenían que hacer los levitas? Ellos se encargarían no solamente de estar en el templo, de estar ante la presencia de Dios, sino que también tenían una gran responsabilidad, que era enseñar la palabra de Dios a los demás. Sabemos que el pueblo de Israel había muchas personas y todas de ellas debían de conocer el Evangelio, debían conocer la ley de Dios y seguir la ley de Dios. ¿Qué pasaría de un pueblo que no conoce a Dios? Pues caería en mucha destrucción y en fracaso. Por eso los levitas eran muy importantes. Ellos tenían esa responsabilidad de dar a conocer la palabra de Dios, de transmitir la ley. Imagínense de todo el pueblo de Israel si no hubiera levitas que se dedicaran a la obra de Dios. ¿Cómo sería la relación con Dios? Por eso esta labor era muy importante. Que ellos se consagren enteramente a Dios y que ellos busquen solamente hacer la voluntad de Dios, era una responsabilidad grande y era muy bonito, porque ellos estaban todo el día ante la presencia de Dios. Ahí podemos ver cómo todo el pueblo, miren, ¿no? Cómo todo el pueblo escucha atentamente. Remanentes, nosotros el día de hoy, ¿qué debemos entender también? ¿Qué debemos entender con esto? No debemos decir, pobrecitos los levitas que no tenían tierras, que no tenían lugar, o que no iban a tener herencia como sus demás hermanos. No, nosotros debemos desear ser como los levitas. ¿Por qué? Porque conocemos, remanentes, ahora cuál es el mayor tesoro que podemos recibir. ¿Cuál va a ser nuestra mayor herencia? ¿Cuál creen que nosotros, cuál creen que podemos tener la mayor herencia? Un carro, amén, por ahí, amén. Recibir un carro de nuestros padres, un PlayStation, o quizás la casa que tienen nuestros padres. Ay, qué bonito, esta casa va a ser mía, y tengo mi perrito, y tengo mis cosas, ¿no? ¿Cuál creen que va a ser nuestro mayor tesoro en esta tierra? Y que no solamente va a ser en esta tierra, sino va a ser por toda la eternidad, es decir, que no va a perecer. Entonces vamos a ver esto aquí. Sabemos, remanentes, que por el problema fundamental y el pecado que entra a la humanidad, las personas buscan las cosas materiales. Las personas se centran en las cosas materiales. Y vemos a muchas personas que trabajan para tener dinero. Y tener mucho dinero y guardar dinero y así no les falte nada. Voy a guardar dinero para mí, para mi familia y para comprarme las cosas que quiero, para comprarme los juguetes que quiero. Pero es que ellos están atrapados en un problema fundamental que los hace caer en fracaso y no ven cuál es el verdadero tesoro, no ven cuál es la mayor herencia que pueden tener o pueden dejar. Vemos ahí en el centro, aquí, a remanentes que están leyendo la Biblia, que están orando. Es que ellos conocen cuál es la situación de este mundo, que el mundo está sumido por un problema fundamental. Y es por eso que ellos van a buscar lo espiritual, lo que no se ve, pero lo que es muy importante, a Cristo. ¿Y dónde encontramos a Cristo? En la palabra de nuestro Dios. Y es la palabra el día de hoy que nos dice que es
Cristo, quien cumplió, ¿no?, la labor de sacerdote, y al hacer esa labor, Él nos limpió de todo pecado, remanentes, ese pecado fundamental en el que estábamos atrapados y llenos de pecado y sufrimiento, porque esa era nuestra herencia que teníamos por Adán y Eva. Y esa es la herencia que ahorita, aunque el mundo no lo ve, tiene en sus vidas: el sufrimiento y la muerte eterna. Pero gracias a Cristo, nosotros ahora tenemos una nueva herencia espiritual. Somos nuevos en Cristo. ¿Por qué? Él nos ha salvado, Él nos ha limpiado. ¿Cómo? Muriendo en la cruz del Calvario. Al derramar su sangre, Él nos ha limpiado. Qué gran bendición es la que tenemos, remanentes. Por eso, ahora nuestra herencia es Cristo. Y debemos estar muy felices porque este Cristo, quien vino a esta tierra, murió en la cruz, está aquí conmigo y está con cada uno de ustedes, remanentes. Esa es la mayor bendición que tenemos, porque Cristo, quien está con nosotros, no se va a terminar en esta vida cuando moramos, sino por toda la eternidad. No es solamente la casa que me pueden dejar mis papás, o una bicicleta, o una moto, o un juguete, o un celular, sino es una bendición mucho más grande, es la salvación que tengo a través de Jesucristo. Cristo es el que llena nuestros corazones, remanentes. Él es el que nos da la felicidad. ¿Por qué? Porque nos muestra que tenemos una nueva identidad, somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? Miren, así como los levitas fueron escogidos en el pueblo de Israel para presentarse delante de Dios, para rendirle culto a Dios, para enseñar la palabra, así nosotros hemos sido escogidos para hacer la voluntad de Dios. Miren qué alegría, nosotros somos como los levitas, remanentes, cada uno de nosotros. Y no es para que se pongan tristes diciendo, entonces no voy a tener tierras. No, es para ver que lo más importante es la herencia espiritual que ahora tenemos en Cristo. Y como levitas, como hijos de Dios, porque la palabra nos ha dicho que somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos un pueblo que fue adquirido por Dios, somos una nación santa. Miren qué alegría, cómo nos llama Dios. ¿Pero para qué? Para estar delante todos los días delante de Dios. ¿Cómo? En oración. Y desear hacer la voluntad de Dios. Mirar a mis demás amigos, a mi familia que no tienen el evangelio, y orar para hacer la voluntad, para que Dios obre y nos use a nosotros para compartir la palabra. Por eso, ahora como pueblo especial, como pueblo de Dios, debemos compartir esta palabra en nuestra familia, hacer foro de la palabra con nuestra familia, con nuestros hermanos. Compartamos esta palabra, este evangelio, esta herencia espiritual que tenemos, compartámosla. Demos a conocer que Cristo vino a morir en la cruz para darnos salvación a todo aquel que cree, a todos aquellos que reconocen que tienen pecado, porque por el pecado de Adán y Eva, todos tenemos pecado. Pero si vamos a Cristo, Él nos perdona y Él nos limpia con la obra que Él hizo en la cruz. Compartamos esta verdadera palabra, que es nuestro mayor regalo, es nuestro mayor tesoro, remanentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Así como los levitas también buscaban el deseo de Dios, se dedicaban enteramente a la obra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo en todo lo que haga, si estoy estudiando, si estoy con mis compañeros, tener el deseo en mi corazón, guardar esta palabra en mi mente, saber que hemos sido escogidos para ser
para hacer cosas muy grandes, que es compartir el Evangelio. Esta es una misión muy especial, así como el pueblo de la tribu de Leví fue un pueblo escogido para hacer una misión muy importante, que es servir a Dios. El día de hoy nos damos cuenta que nosotros también hemos sido escogidos para hacer una labor muy importante, que es cumplir el plan de Dios. Y debemos hacer esto con alegría. No buscar ya más las cosas del mundo que pueden perecer. Yo puedo tener mis juguetes, está bien, pero esa no es mi mayor herencia. Puedo tener mi celular, puedo tener muchas cosas, pero esa no es mi mayor herencia. Mi mayor herencia es tener a Cristo en mi corazón. Es algo que nunca va a pasar, es algo que siempre va a permanecer. Y ahora este deseo que podamos compartirlo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que así como yo tengo el Evangelio y tú tienes el Evangelio remanente, puedas compartir esta palabra a todo el mundo y también puedas ser salvo en Cristo. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos remanentes y vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú nos dices a través de tu palabra que tenemos una herencia espiritual en Cristo Jesús, que es nuestra mayor bendición, que es la salvación que nos has dado al morir en la cruz y derramar tu sangre por nosotros. Ya nos has limpiado de todo pecado, de toda maldición, has cambiado nuestra vida. Nos has dado una nueva identidad en Cristo y te agradecemos, Señor. Oramos para que el día de hoy esta palabra se guarde en nuestro corazón y podamos también transmitir el Evangelio, seguir el plan, Señor, que tú has hecho desde antes de la fundación del mundo. Compartir el Evangelio y que todo el mundo sepa que tú eres el único que salva. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora que escuchaste el mensaje de hoy, ¿ya sabes cuál es tu mayor herencia? Claro que sí, Gruñón. Mira, he comprendido que Cristo es mi mayor herencia, porque Él es el único que nos libera del pecado original. Ahora también sé que soy como un levita. ¿Sabes por qué, Gruñón? ¿Por qué, Cita? Cuéntanos. Porque he heredado la palabra de Dios y debo compartirla para que todas las personas conozcan que Dios nos da la libertad, la salvación, y nos liberta mediante Jesucristo. Así es, Cita. Y recordemos también que herencia no es solamente recibir, sino también lo que nosotros vamos a dejar. ¿Y qué es lo mejor que nosotros podemos dejar? Es la palabra de Dios. Por eso, siempre a donde vayamos, tenemos que compartir la palabra para dejar esa herencia a todas las personas. Así es, Gruñón. Ahora, con esta herencia que Dios nos está dejando, pienso compartirla a mis papás también, porque ellos no conocen. Y también a mis amiguitos, a todas las personas, para que puedan tener la mayor herencia en sus vidas, que es la palabra de Dios. Amén, Elcita. Qué bueno que hayamos escuchado esta palabra y que nos sirva de mucho en nuestra vida. Espero que se haya quedado guardada en nuestros corazoncitos para poderla compartir con nuestros amiguitos. Amén. Gracias, hermanita, por la enseñanza.